Feria Aeroespacial México, FAMEX, es un evento comercial de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana. Con prestigio y liderazgo, que genere atracción de inversión extranjera directa, empleos en la comunidad aeronáutica nacional, que promueva la industria aeroespacial de México, la aviación civil y militar, la tecnología y productos de defensa. Tiene como objetivo generar en México el escenario ideal para un intercambio comercial entre proveedores, representantes del ramo aeroespacial y aeronáutico civil y militar, dar a conocer a nivel nacional e internacional la capacidad de la industria aeroespacial mexicana y crear un espacio que promueva el intercambio académico y de capacitación del sector aeroespacial. En la que colaboran dependencias de los 3 órdenes de gobierno, organismos públicos y privados, así como la academia. La Feria Aeroespacial México ha tenido 5 ediciones que se realizaron en los años 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023, siendo esta última celebrada del 26 al 29 de abril, en la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. FAMEX 2023 contó con Francia como país invitado de honor, importante aliado estratégico en producción aeroespacial, siendo el primer empleador del sector aeronáutico en México, creando 1 de cada 4 empleos a nivel nacional. La Feria Aeroespacial México es un evento singular en el mundo. Se ha destacado por contar con diversas actividades para fomentar la inversión extranjera directa como el Seminario de Inversión Extranjera, el Seminario de Migración a la Industria Aeroespacial y Encuentros de Negocios. Además se busca fomentar la actualización de conocimientos y la capacitación e instrucción del personal técnico aeronáutico mediante el Foro de Educación Aeroespacial, ciclo de conferencias técnicas, Aerospace Summit, la Cumbre de Rectores y el Congreso de Mujeres de la Industria Aeroespacial, así como el Encuentro de Seguridad Aérea. FAMEX se ha posicionado como el evento aeronáutico más importante de América Latina, contando con la participación en esta edición 2023 de 703 empresas expositoras, 51 países, 6.123 encuentros de negocios, 71 aeronaves pertenecientes a diversas empresas participantes, de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, recibiendo a 105,000 visitantes. Lo que incentiva a nuevos acuerdos comerciales para impulsar la economía del país y la generación de empleos. FAMEX busca consolidar a México como el mejor destino de la industria aeroespacial, de seguridad y defensa, utilizando su privilegiada posición geográfica estratégica y su mano de obra altamente especializada. De esta manera la FAMEX se convierte en el principal catalizador de la industria aeroespacial en nuestro país. FAMEX 2025 se llevará a cabo en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México del 23 al 26 de abril de 2025. Te esperamos.
Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por participar en un webinar más de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Bueno, solicitándole a la audiencia que nos apoyen, por favor, apagando lo que es su cámara y su micrófono, con la intención de poder tener una mejor transmisión durante la sesión del día de hoy. Y de igual manera, pues mencionar, pues cuál es el tema que estaremos abordando en esta ocasión. El tema como tal es importación al recinto de la Feria México, con el tema referente a pago de impuestos y permisos, ¿sí? Y en esta ocasión pues tenemos el honor de tener aquí a Beatriz Ramos, quien es socia fundadora del área de aduanas y también es agente aduanal por parte de Van Buren Hamilton. Entonces, pues qué mejor que tener información de primera mano referente a estos temas que ya están próximos a suceder, ya que pues FAMEX es de aquí a unos días, ¿no? También invitarlos a participar como estamos en el video. Igual mencionar de que tendremos una breve pausa, iniciaremos este 7 de mayo con nuestros webinars, para que por favor estén atentos a lo que es nuestras redes sociales con la intención de conocer cuál sería el nuevo tema que estaríamos tratando en esta ocasión. Para todos aquellos que no conocen aún FEMIA como tal, somos una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el 2007 y que agrupamos a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en temas como manufactura, mantenimiento, diseño e ingeniería, así como otros servicios relacionados al sector aeroespacial. Actualmente ya somos más de 120 miembros. Nuestros miembros representan el 80% de las exportaciones del país. El origen del capital es aproximadamente 35% mexicano, 65% extranjero. Contamos con una representación a nivel nacional y de igual manera colaboramos con organismos afines con la intención de desarrollar la industria aeroespacial. Aquí aparece una imagen de cómo se constituye pues la formación de nuestra membresía, para que puedan conocer quiénes nos integran, cómo participan en la cadena de valor y mencionar que igualmente todos ellos son importantes para nosotros, ya que nos ayudan en el desarrollo del sector aeroespacial. Mencionar que estamos haciendo el Registro Nacional Aeroespacial, RENAERO, donde los invitamos a participar a todas las empresas que hacen una actividad económica para la industria aeroespacial. Este censo, por mencionarlo así, tendrá una publicación a mitad del año con la intención de dar a conocer pues, la importancia de la industria aeroespacial nacional y también una publicación final a finales de este año 2020. De igual manera, a todas aquellas empresas que tienen la intención de formar parte del sector aeroespacial y no saben cómo poder iniciar su proceso o buscan el cómo conocer en qué áreas de oportunidad poder fortalecerse, tenemos en la plataforma de autodiagnóstico que evalúa 6 diferentes aspectos, tal es el caso de perfil de la empresa, tecnológico, integración secundaria, calidad, capital humano y perfil comercial. Si gustan iniciar su proceso, en este código QR los estaría llevando a esta plataforma para que puedan realizarla de manera virtual. También si alguien tiene la intención de conocer la oferta de valor o formar parte de la federación, en este código QR igual se puede escanear para que podamos tener una reunión con ustedes y dar a conocer las diferentes actividades que hacemos dentro de FEMIA y cómo podemos apoyarlos en su integración en la cadena de valor o también a su difusión y promoción de capacidades tecnológicas, productos o servicios en la industria aeroespacial. ¿Cómo se encuentra constituido nuestro staff? Bueno, iniciando por las damas, tenemos nuestra directora de operación, quien es Pamela Arellano, nuestra directora de promoción, Mónica Vega, Dulce Díaz, quien es nuestra gerente de gestión y membresía, Ailín Delgadillo, quien es nuestra coordinadora ejecutiva por parte del staff. Nuestro presidente actual es el ingeniero Luis Azúa y nuestro CEO es el ingeniero Luis Vizcarra. Pues todos aquí disponibles para poder apoyar en algún tema en particular que se tenga. Y pues su servidor Enrique Maldonado, director de desarrollo de proveedores para FEMIA. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Entonces les agradecemos que por favor en el chat nos pongan a partir de este momento de qué empresas son, de qué organismo, de qué institución y de qué ciudad se conectan para poder conocer un poco más sobre ustedes. Y de igual manera pues ahí poder compartir sus preguntas ya sea durante o al finalizar la presentación. Y bueno, como tal, tenemos aquí la biografía de Beatriz Ramos, que nos acompaña el día de hoy.
licenciada en Derecho con maestría en Impuestos y diplomada en Harvard con Impuestos Internacionales y Técnico Jurídico en Comercio Exterior. Cuenta con experiencia en Derecho General y actualmente es socia dentro del grupo Van Buren Hamilton por más de 22 años y se ha especializado en asesoría multinacional y nacional en materia fiscal y de comercio exterior. Ha participado en equipos de trabajo por parte del SAT, la creación de reglas de certificación de materiales de IVA y EPS, la creación del NEC o OEA y en programas pilotos de los mismos. Y actualmente ocupa diferentes cargos. Uno muy importante a destacar es que es presidente de la Comisión Aeroespacial en Sencomex. También es presidente de la Comisión de Fiscalización Aduanas por parte de FEMIA y pues también es agente aduanero, ¿no? Entonces, Beatriz, bienvenida. Habíamos comentado de que vamos a poner un video introductorio de Van Buren Hamilton y a partir de ahí pues tendríamos la presentación de Betty. Muchas gracias. Reproducimos aquí el video y pues bienvenidos. Comenzamos después de este video. Gracias. En Van Buren Hamilton, SC, nuestra misión es brindar soluciones legales y estratégicas a nuestros clientes. Comenzamos por escuchar atentamente sus necesidades, identificando tanto los aspectos prioritarios como los secundarios. A partir de ahí, aplicamos nuestra creatividad y experiencia para resolver problemas y proteger sus inversiones. Anticipamos posibles riesgos futuros, evitando así complicaciones innecesarias. Nuestra historia y compromiso. Desde nuestra fundación en la década de los 80, hemos mantenido un compromiso fundamental, no solo conocer a nuestros clientes, sino también comprender sus necesidades. Esto nos permite ofrecer soluciones personalizadas, sin importar la complejidad del caso. Nuestros abogados están plenamente informados y comprometidos con cada cliente. Expansión estratégica. Dado el crecimiento de la industria petrolera en el sureste de México y la expansión de la industria aeroespacial en el Bajío mexicano, en agosto de 2011 decidimos asociarnos con Soluciones Jurídicas y Consultoría Electoral para formar Van Buren Hamilton, SC. Esta alianza estratégica nos permite ofrecer servicios integrales tanto en Estados Unidos como en México. Nuestros servicios legales. En Van Buren Hamilton, nos enorgullece ofrecer una amplia gama de servicios legales diseñados para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestra firma cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados cuya experiencia abarca una variedad de especialidades legales, enfocándonos en brindar soluciones jurídicas excepcionales en el Bajío y sureste mexicano. Además, nuestra extensa red de despachos asociados nos permite extender nuestros servicios a lo largo y ancho del país, asegurando la misma calidad y compromiso con la integridad que nos caracteriza. Estamos a su disposición para asistirle con nuestros servicios especializados en Agencia Aduanal, Comercio Exterior y Aduanas, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Derecho Corporativo e Inmobiliario, Derecho Fiscal, Derecho Laboral, Derecho Migratorio, Litigio Civil y Comercial, Patentes y Marcas, y Planeación Fiscal Integral. Nos comprometemos a trabajar estrechamente con usted para garantizar que sus intereses legales estén protegidos y promovidos con la máxima eficacia. En Van Buren Hamilton, nuestra pasión es brindar soluciones legales excepcionales. Con más de 3 décadas de experiencia, hemos forjado una reputación basada en la excelencia, la integridad y la dedicación a nuestros clientes. Como aliados estratégicos, estamos comprometidos con su éxito. Nuestro equipo multidisciplinario trabaja incansablemente para anticipar sus necesidades y ofrecer soluciones creativas y efectivas. Estamos aquí para usted. Gracias por confiar en Van Buren Hamilton. Soluciones efectivas y confianza duradera. Adelante, Beatriz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a empezar a compartir.
Bueno, antes que nada, saludarlos y agradecer el tiempo que le estamos dedicando a esta presentación. Me parece que es un tema muy interesante porque es la primera vez que se logra certificar a la Feria Aeroespacial México como un recinto ferial. Y eso nos da un tratamiento distinto a las diferentes o a las anteriores ediciones que habíamos tenido de la feria, porque todos los expositores tenían que presentarse de manera de manera individual y además tenían que hacerlo bajo el régimen de importación definitiva de las piezas que ahí se exhibían, ¿no? Sí, si bien es cierto, había empresas que me decían, es que ya lo importamos al amparo del IMEX y lo queremos llevar, etcétera. La verdad es que, pues yo me encontré en muchos supuestos donde eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros importamos la mercancía al amparo del programa, entonces tenemos que darle el destino de los domicilios que están señalados en el programa. Y bueno, eso es una cosa que aquí no estaba sucediendo. Afortunadamente, en este año se logró el registro de la feria como un recinto ferial y eso pues nos va a regalar ciertos beneficios a los que expongamos ahí o querramos exponer. Los voy a ir platicando poco a poco esos beneficios y al final les voy a robar 10 minutos porque me gustaría platicarles dónde estamos parados con los impuestos y el presidente Trump y hacerles una invitación a participar en las reformas de las nuevas negociaciones del TEMEC. Entonces, damos por partes. El tema que nos ocupa primero es que entendamos cómo funciona la feria, si tienen alguna duda, etcétera, qué permisos tenemos que tramitar y demás. Y después les robaré 5 minutitos para eso. Gracias. Bueno, este es el presidente actual de la feria, por si ustedes no lo conocían. Y la feria, al final, lo que queremos lograr es una exposición internacional de mercancías y tecnologías de esa misma industria. En este marco, no nos vamos a enfocar solamente a aviones de uso civil o aviones de uso militar, etcétera. Va a ser todo lo que tiene que ver con esa industria y sus tecnologías. Entonces, veremos eh, binoculares, veremos uniformes, veremos partes de avión, veremos aviones en algunos casos, etcétera, ¿no? Cada uno de los expositores va a poder presentar su producto y hacer negocios con esos productos. Oye, se han logrado negocios enormes. Es más, hay aerolíneas que en México no operaban y que a partir de haber expuesto en la feria han logrado esa exposición. ¿Cuál es la ventaja hoy? Es que la feria tiene un tratamiento de impuestos especial, donde cada uno de los que quiera tramitar, pues va a poder hacerlo de cada uno de los que quiere exponer, perdón, va a poder hacerlo y lo va a poder hacer con ciertos beneficios arancelarios. Entonces, lo que tenemos en la feria es que nos permite utilizar un recinto que ya existe para realizar importaciones temporales al amparo del régimen de depósito fiscal, entre paréntesis, recinto ferial, para su exposición, para su venta o para su uso durante la feria. Entonces, aquí la gran ventaja es que puede ser para su venta. La entrada al régimen del recinto ferial es, nosotros importamos la mercancía entra sin el pago de impuestos, que la verdad para los valores que hay en la industria aeroespacial es una súper ayuda, entra sin el pago de los impuestos, pero tendremos que cumplir con las restricciones no arancelarias, es decir, con los permisos. Y la condición sería que como está entrando sin pagar los impuestos, se retorne al extranjero dentro de un plazo determinado, que la misma autorización de la feria la va a señalar. Entonces, nos va a decir el oficio, esto es por 6 meses, esto es del 20 de abril al 27 de abril, dependiendo, ¿no? No es una fecha establecida, pero el plazo máximo puede ser hasta por 12 meses. Entonces, esto nos permite tener la autorización a la exposición, saber que esto no pasó nada, me lo regreso, pero saber que estas otras piezas que importé sí están, sí tengo posibles clientes y las puedo vender o las puedo dejar en el mercado nacional cumpliendo ciertos requisitos. Y otras es que se van a usar durante la feria y se van a consumir ahí. Entonces, bueno, pero la ventaja de todo esto es que las pudimos importar sin pagar los impuestos.
La intención es que se puedan conocer los bienes y que se pueda facilitar el intercambio comercial que tenemos de estas piezas o de estas mercancías que vamos a dar a conocer. ¿Cuáles mercancías puedo destinar? A mí, las que más me gustan son las de los souvenirs, porque estas puedo importar todas las que yo quiera siempre y cuando cada una no exceda el valor de los $50. Entonces, cuando vamos a la feria, llevamos nuestra bolsita y vamos echando ahí todo lo que nos regalan, etcétera. Bueno, eso siempre ha tenido o había tenido que pagar impuestos y había tenido que cumplir en su caso con las restricciones no arancelarias igual a permisos de importación, ¿no? Entonces, en este caso, las podemos importar y no vamos a tener que pagar esos impuestos. Y la verdad es que es una gran ventaja, ¿no? Podemos importar todo lo necesario para la feria sin importar qué fracción arancelaria es. Antes hablábamos solamente de permisos ante Sedena, ante CENER, etcétera, ¿no? Hoy tenemos que hablar de todos los permisos, pero hay ciertos permisos, especialmente los textiles, que no solamente tramito el sectorial de textil, sino que también en algunos casos tengo que dar avisos a la Secretaría de Economía, como el aviso que se publicó en febrero, donde solamente ciertas empresas podían importar ciertos productos. Entonces, todas estos bienes pues los vamos a poder importar, excepto las que están señaladas en el anexo 18 de las reglas. ¿Por qué? Porque esas necesitan estar amparadas en otras circunstancias que no son las de una exportación o importación temporal solamente para exhibición. Entonces, pero de ahí en fuera podemos importar absolutamente todo lo que tenemos. Las mercancías que se importan para distribución gratuita no es necesario que las retornemos. ¿Por qué? Porque como hablábamos, son los souvenirs por los que todos vamos, ¿no? Entonces, esas no las tenemos que retornar al extranjero. Las mercancías que se importen al amparo del régimen de la feria pueden estar en la feria, pueden permanecer el plazo que dure la feria, pero además todavía las puedo mandar, como es un régimen de depósito fiscal temporal, todavía las puedo mandar a un depósito fiscal para que estén en el depósito fiscal el plazo máximo. Cuando la autorización me dice puede estar del 20 al 27 de abril, en un supuesto, es el tiempo en el que las puedo tener exhibiendo. Pero una vez que ya las exhibo y tengo un interesado, entonces no las quiero retornar. Las puedo mover al régimen de depósito fiscal, pero ahora sí en un almacén. Y entonces las puedo tener ahí hasta el plazo máximo, que son 12 meses. Una vez que defino qué es lo que voy a retornar, lo único que tengo que hacer es tramitar un pedimento para el retorno al extranjero de esa mercancía y sacarla. O puedo también tramitar el retorno y pagar los impuestos si es que al final logré la negociación de venderla, de donarla porque alguien estuvo interesado, de dejarla en México como la máquina o la mercancía de demo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no se va retorno al extranjero literal, se va fuera del país, tengo que tramitar al mismo tiempo ambos pedimentos y la puedo dejar aquí. Y entonces, solo entonces que yo estoy seguro que esa mercancía sí necesito dejarla en México y entonces deberé pagar los impuestos. La verdad es que eso hace un balance porque antes pagaba los impuestos, se quedaban en la feria y después se iban al extranjero y ese pago de impuestos solamente nos sirvió para 2 semanas o 3 semanas o 5 días y hoy solamente se van a pagar los impuestos por la mercancía que efectivamente se quede en el país. Y a mí me parece que eso es importante porque los expositores, uno, se motivan a venir. Dos, no tienen gastos innecesarios que al final del día se van a reflejar en el costo financiero de esta mercancía, ¿no? Las mercancías, conforme se van negociando, se pueden retirar parcialmente, es decir, yo importé 10 cosas, esta ya la negocié, la uno, y voy a hacer esto que les digo, el pedimento de salida, el pedimento de entrada y el pago de los impuestos. Todos estos impuestos al final se van a pagar
con las variaciones que existan respecto del tipo de cambio. A lo mejor yo la ingresé cuando el dólar costaba 19 pesos y hoy que quiero hacer el cambio de régimen, el dólar cuesta 20.42, como ayer. Entonces voy a tener que hacer otra conversión para poder asignarle el precio real en pesos mexicanos de del valor que tenga esa mercancía para que esa sea la base de nuestro pago de impuestos. Los grandes beneficios, como les hice hincapié en la diapositiva anterior, es que no se van a pagar los impuestos al comercio exterior, siempre y cuando permanezca al amparo del régimen fiscal y permanezca en el establecimiento en el que nosotros declaramos como feria. La compraventa, el proyecto, el contrato, la enajenación y todo esto sí puede llevarse a cabo durante el evento y no necesariamente hacer el IMPO-EXPO, lo que les decía, el pedimento simultáneo de entrada y salida. Lo podemos hacer también en este sentido, facilitando que al final de la feria se haga como un total que se queda, que se va, y en ese momento realizar el pedimento de cambio de régimen y de salida del régimen de depósito fiscal. Es importante destacar que quien tiene la autorización para la feria, en este caso la FAMEX, es la responsable solidaria del pago de las contribuciones que los expositores en la feria no realicen. Es decir, nosotros importamos binoculares, los vendimos en México, y si la empresa que importó los binoculares no hace el cambio de régimen y el pago de los impuestos, lo tendrá que hacer entonces la empresa que viene al recinto ferial. Eso es importante tenerlo, porque en este caso, pues el responsable solidario de las cosas que nosotros importemos a la feria y por las que no paguemos impuestos, ese responsable solidario será la feria y en todo caso la persona física que será el representante legal, el presidente de la FAMEX. Tenemos que cumplir también, y eso es importante, con las restricciones y regulaciones no arancelarias, es decir, permisos, cartas cupo, etcétera. Yo he tenido ya varias llamadas de algunos expositores que me dicen, oye, queremos llevar a la feria, pero para que no necesitemos el permiso de Sedena, no vamos a llevar las metralletas cargadas. No, no. O sea, aunque sean metralletas de demo, etcétera, si ese demo se clasifica en la misma fracción arancelaria que el producto, que la mercancía real, es decir, no la puedo mandar a un capítulo de juguetes o no la puedo mandar a un capítulo de manufactura, etcétera, sea demo o no sea demo, va a tener que pagar, va a tener que cumplir las restricciones no arancelarias, es decir, los permisos. Entonces, sí es importante que quede claro, porque muchas, no muchas, o sea, no 200, ¿no? Pero algunos han querido traer las mercancías que se van a exponer en la feria sin la pieza principal para que se puedan clasificar como muestras y no cumplan. Insisto, si se siguen clasificando en la misma fracción arancelaria, tanto la muestra como la mercancía completa, en ese caso tendremos que cumplir con los permisos en particular, o los principales que estamos viendo aquí, que han sido los permisos de Sedena. Hemos tenido conversaciones ya con el equipo de FAMEX para que ellos nos apoyen y hablar pues al final son los mismos Sedena, ¿no? Entonces, para que nos apoyen y si es posible que se justifique que la mercancía viene a la feria, que ellos puedan apoyarnos para que la expedición del permiso sea mucho más eficiente. Entonces, que no tengamos ahí la carga una semana detenida en la aduana, sino que podamos realizar esa importación tan pronto como la mercancía esté en México. ¿Por qué? Porque en muchos casos los permisos de Sedena lo que tienen que hacer es una verificación de la mercancía. Por eso es importante hoy, que estamos todavía a 15 días, pues que si tenemos algo que queremos exponer y sabemos que necesita el permiso, pues ya empecemos a tramitarlo para que
el último día no estemos corriendo. En la teoría, o lo que está señalado en la ley es que la tramitación del permiso es de 10 días hábiles. En la práctica tenemos esas mini letras chiquitas que dicen que depende de la carga de trabajo. Entonces es importante pues que lo tengamos en cuenta y que podamos ahí trabajar y trabajar y poder tener estos permisos tal y como nosotros los estamos requiriendo, pero especialmente en tiempo y forma. Ante Sedena, vamos a tener que tramitar todos los permisos que tengan que ver con materiales militares, defensa y seguridad. O algunos bienes que, aunque ustedes me digan, no, es que nosotros fabricamos mercancías de uso civil, si estas pueden ser utilizadas también en mercancía de uso militar, tendremos que tramitar los permisos. Por eso es importante que lo tengamos presente. A veces pensamos, es que no lo vamos a usar, es que no va a llevar la pólvora, es que es de uso civil, entonces estamos exentos del permiso. Y la verdad es que en México, desafortunadamente, los permisos están muy marcados por instrucciones de la Ley de Comercio Exterior, están marcados en razón de la fracción arancelaria y solo en algunos muy pocos casos tienen la excepción en razón del uso del bien. Entonces, aquí tendríamos que acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional a solicitar que ellos, en la mayoría de los casos, hagan la inspección al bien y digan si corporativamente estamos probando que somos una empresa que merece la confianza de tener la autorización para importar ese tipo de mercancía al país. Por lo que cuando tramitamos el permiso tenemos que explicarle a la autoridad cuál va a ser el uso de esa mercancía y en la declaración de importación tendremos que poner cuál será el destino de esa mercancía. Entonces, si nosotros ponemos, regreso a que la mercancía se va a exponer en la FAMEX y que además tan se va a exponer en la FAMEX que la vamos a importar al amparo del régimen de la importación temporal para ir al recinto ferial, pues tengo que tener ese soporte, ¿no? Y la verdad es que pues todas estas cosas que están reguladas por Sedena tienen que ver o están directamente relacionados con los temas de seguridad nacional. Entonces, es muy importante que nosotros veamos y hay que hacer hincapié en los bienes de uso dual. Recuerden que cuando se hicieron estas publicaciones para Bacena y se tienen que tramitar estos permisos de bienes de uso dual que entre paréntesis, si estamos operando en México y no los hemos tramitado, o si tenemos o si pensamos que no debemos tramitarlos y tenemos esa confirmación de la Secretaría de Economía, estamos bien. Pero si no, la Secretaría de Economía puede llegar a auditarnos y solicitar que le probemos que esos permisos no los teníamos que haber tramitado. La sanción por no haberlos tramitado es pena privativa, no es una multa, no es nada. Entonces, es importante que nosotros, pues sí seamos conscientes que por el tipo de bien que manejamos, en el caso especial del sector aeronáutico, tendremos que probar que son bienes de uso civil o de uso militar, sin importar que no estemos hablando del avión completo. Pero también, como un ejemplo, y solamente, a mí se me quedó muy claro cuando yo me capacité en estos temas de Bacena, hace muchos años, cuando se publicó allá en 2012, lo importante era identificar que cualquier cosa tenemos que hacer el análisis real porque puede ser que sea considerada como un bien de uso dual. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, la olla express es considerada como un bien de uso dual. ¿Por qué? Porque puedes meter nitrógeno, la metes en la olla express y opera como una bombotota, ¿no? Entonces, sí es importante que no nos confiemos y que revisemos este tipo de permisos, ¿no? También tenemos los permisos de CENER que están obviamente relacionados con la industria energética y de hidrocarburos. Y ahí, bueno, tendríamos que también llegar a la Secretaría y tener que tramitar estos permisos. Oye, ¿te parece que son tan eficientes como los de Sedena? En la ley sí, o sea, sí está bien marcado cuánto tiempo, cuánto nos vamos a tardar, qué requisitos debemos de presentar, etcétera. Pero la diferencia es que la FAMEX está, pues su holding es Sedena. Entonces, es más fácil decirle, oye, estoy trabajando para ti porque estoy organizando la feria, etcétera, etcétera. Ayúdame a eficientar el tiempo de respuesta en estos permisos, que lo que podría suceder con CENER. CENER le va a decir, tú y yo no somos ni compas, ¿no? Entonces, no te debo de ayudar.
Por eso es importante, insisto, en que identifiquemos si las cosas que vamos a exponer en la feria, si esas cosas nos van a permitir eh, hacerlo sin el requisito de un permiso o si vamos a necesitar de alguno de los permisos para poder exponer. También es importante que veamos que hay permisos de textiles, como les decía, que sí vamos a poder tramitar, que no corresponden directamente a los permisos que tienen tantas limitantes que se publicaron en el mes de febrero para las empresas de estos sectores, pero que también necesitamos solicitar estos permisos entre las autoridades y que las autoridades en algunos casos, aunque si bien es cierto, dicen que son 10 días el tiempo de respuesta, a veces la carga de trabajo no nos lo permite. Entonces, tenemos, por favor, que verificar que la mercancía que nosotros tenemos está cumpliendo con UVA, con etiquetados, con regulaciones de calidad, con las certificaciones de la Secretaría, con la autorización de la Secretaría, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo les pediría que no nos confiáramos. Oye, Beatriz, es que textil en la industria espacial, bueno, uniformes, mangas de fuego, o sea, sí hay cosas que yo veo que se exponen en la feria que al final del día sí necesitan tramitar estos permisos, ¿no? Y que adicional, ahí tenemos que considerar que si hubiera el pago de una cuota compensatoria, la cuota compensatoria no es un impuesto de importación, por lo que no podríamos exentarlo. Entonces, es importante también que nosotros aprendamos a hacer la diferencia entre lo que es un pago de impuestos al comercio exterior, ¿verdad? Y lo que es un pago de impuestos con motivo de una restricción, ¿cómo sería la cuota compensatoria? Entonces, ¿cómo las autoridades van a saber o van a estar seguras que nosotros estamos importando al recinto ferial? ¿Por qué? Porque la feria está en el AIFA y el AIFA tiene una aduana de despacho. ¿Cómo va a saber entonces la autoridad que las cosas que nosotros tenemos van a llegar directamente por el AIFA? Ah, bueno, porque la FAMEX va a otorgar a los expositores que quieran importar al amparo de este beneficio sin pagar los impuestos, va a entregar una carta cupo. La carta cupo le va a decir, yo sé que vas a importar 10 piezas y que te estás comprometiendo a retornar esas 10 piezas. Y que si no lo haces, tienes que acreditarme que cumpliste con el trámite que les decía hace ratito, con la exportación del recinto fiscal y con la importación definitiva de los bienes, de tal suerte que en ese momento, cuando nosotros cerramos la carta cupo, podríamos liberar al responsable solidario, que es la FAMEX y el presidente de la FAMEX, del pago de las contribuciones por las cosas que no se retornaron. Entonces, sí es importante que nosotros, si pensamos ingresar mercancía al recinto ferial al amparo de la feria y utilizar estos beneficios, pues tendremos que contar con esta carta cupo que debe de expedirnos la propia FAMEX. El titular del local, como yo les decía, que es el presidente de FAMEX, porque es el responsable. Bueno, FAMEX y su presidente serán los responsables solidarios por el pago de contribuciones eh, de comercio exterior. Y tendremos también que informar, oye, tenemos sobrantes, tenemos excedentes, es decir, dijeron que iban a llegar 10 y en realidad llegaron 12, o sobrantes, importamos 10, vendimos 8, tenemos que retornar 2, pero por estos 8 sí te puedo acreditar que pague los impuestos. Entonces, eso es importante. Y también tendremos que avisarle a la autoridad, oye, yo di una carta cupo para 10 y solamente llegaron 9. O sea, todas las diferencias que van arrojando, sea nuestra responsabilidad o no, tendremos que anotarlas a la autoridad para que la autoridad al final no finque responsabilidad sobre la FAMEX y el presidente de la FAMEX, ¿no? Entonces, el proceso es, obtenemos la carta cupo de parte de FAMEX, la llevamos con el agente aduanal, se hace la declaración de importación, que en este caso es el pago de los impuestos,
perdón, la declaración de importación, que es el pedimento, después se calcula el pago de los impuestos, pero solo se determina, no se paga. Tendremos también que cumplir con las restricciones, como les decía, los permisos no relacionados con el pago de impuestos para cumplir con el despacho. Y después entonces se realizará el desaduanamiento de la mercancía. Entonces, tendremos que hablar con el área comercial de la FAMEX y decirle, oye, yo voy a exponer, ya te compré un espacio, etcétera, dame mi carta cupo. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer. En el tema de las restricciones, pues empezar ya a clasificar nuestra mercancía para poder saber si necesita un permiso o no. Las leyes aplicables que nosotros vamos a ir o donde voy a ir a buscar si necesito un permiso o no es, desde luego, en la TIJI, en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en la Ley Aduanera, en las reglas de comercio exterior y en la Ley del IVA. Estas son las normas que nos van a regir y a juzgar en el caso de que no cumplamos con los compromisos que adquirimos al ser expositores de la propia feria, ¿no? Los pedimentos sería el A5, que sería la clave A5, que es la clave que me deja ver en mi documento de importación que vamos a importar a un recinto ferial. El G2, que sería este pedimento del que hablábamos, lo voy a sacar o voy a hacer el pedimento de exportación de retorno y luego lo voy a importar. Ahora sí, pagando los impuestos, utilizaríamos el G2 y el K3, que sería el retorno de mercancías al extranjero. Entonces, técnicamente, el A5, en un comentario muy coloquial, se mata con el pedimento A3. Oye, Beatriz, bueno, ok, sí, ya estoy consciente de cómo es el proceso, pero fíjate que quien va a exponer es una empresa que es residente en el extranjero y no tiene un RFC mexicano. ¿Cómo le podremos hacer? Bueno, en esos casos, por una ocasión, podríamos utilizar el RFC genérico teniendo como sponsor o como responsable solidario a la FAMEX. Entonces, en este caso utilizaríamos el RFC genérico y como la FAMEX está colgada o su holding es Sedena, entonces utilizaríamos el RFC Sedena para poder hacer esta introducción al régimen de depósito fiscal del recinto ferial. Entonces, así es como estaría operando este tema de el recinto ferial en México. La verdad es que a mí me parece que es una muy buena oportunidad para poder contar con este beneficio de no pagar o solo pagar en el caso de que logre una negociación en México y tenga que dejarlo en México, especialmente por el valor de las piezas que estamos importando. Que sí es importante que hoy, que estamos a 15 días del inicio de la feria, podamos también identificar si voy a necesitar un permiso o no. Oye, Beatriz, yo ya estoy en México, ya estoy instalado, quiero llevar mi mercancía a la feria. Si no la importaste al amparo del IMEX, puedes llevarla porque la importaste de manera definitiva y entonces puedes hacer con ella lo que tú quieras. Necesito la carta cupo, no necesitas nada. Si la mercancía ya está importada en México con clave de pedimento A1, ya tú la puedes llevar y etcétera, ¿no? Ya será el arreglo, pues, del espacio que rentaste para exponer y demás, donde es que tienes que poner tus piezas. En ese sentido. Si nosotros somos una empresa IMEX y quiere mover parte de su mercancía y la quiere llevar a la feria, esa mercancía no se puede mover. ¿Por qué? Porque cuando yo importo al amparo del programa, nosotros decimos cuáles son los domicilios que tenemos autorizados en el IMEX. Y les aseguro que de ninguna manera ustedes tienen registrado como un domicilio del IMEX el domicilio de la FAMEX. Entonces, no vamos a poder mover la mercancía a la feria, salvo que hagamos un proceso en particular donde autoricemos ese espacio para poder tener ahí la mercancía. Entonces, sí es importante considerar
que si no lo hacemos así, en el caso de las importaciones de IMEX, estaremos cometiendo el delito de contrabando, mismo delito que estamos cometiendo cuando llevamos cosas importadas al amparo del régimen de depósito fiscal al recinto ferial y las vendemos o las sacamos de ahí sin hacer los trámites correspondientes. Entonces, sí es importante identificar que lo que no es mercancía nacional o no se importó con clave A1 debe de cumplir con ciertas peculiaridades para que la autoridad aduanera no la identifique como un delito de contrabando, además de omisión de contribuciones, bla, 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 pero básicamente como un delito de contrabando donde no podemos probar la legal estancia de la mercancía en ese lugar. Entonces, sí los invito a que ahorita que estamos pensando en que va a ser la feria y demás, pues sí saber que no es nada más, ay, rento mi transporte y me lo llevo a la feria, sino que tienen que cumplir con ciertos requisitos que que listamos ya aquí, ¿no? Permisos, carta cupo, etcétera. Hasta aquí. Ya sé que los dejo pensando en el tema de, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque yo ya pensaba que iba a llamar a mi transporte y me iba a llevar las piezas. Pues ahora tenemos que motivarnos a hacer un mejor análisis para poder llevarlas a cabo. Este tipo de movimientos y este tipo de exposiciones a la feria. Tiene muchas ventajas, muchas. Tenemos muchas ventajas fiscales, muchísimas, pero tenemos que hacer las cosas como propiamente está marcado que las debemos hacer, ¿no? Quiero aprovechar también, como les dije al inicio de esta charla, para platicarles cómo estamos parados hoy en el tema me va a tomar 3 minutitos, en el tema de los impuestos. Hoy, de manera general, el gobierno de los Estados Unidos, por temas de seguridad nacional, otra vez, entonces, fíjense cómo hace rato hablábamos de Bacenar, hablábamos de permisos de Sedena, que tenían que ver con seguridad nacional. Entonces, seguridad nacional se vuelve un tema también de aduanas y se vuelve un tema también de control. No solamente hablamos del pago de los impuestos, de hacer bien un pedimento, de tener el permiso, etcétera, ¿no? Sino que hablamos que muchas restricciones hoy en los gobiernos están siendo en razón de seguridad nacional. Y en la teoría, esa es la razón por la que el presidente de los Estados Unidos está imponiendo los aranceles, que están calificados en 3 rubros. El A, que es el arancel que está relacionado con el impuesto general de importación, y ese se paga sí o sí, y la única manera de exentarlo es que nuestra mercancía califique como originaria de la región. El apartado B, que es el impuesto que ahorita se puso por temas de seguridad nacional a todas las importaciones que tienen diferentes tasas dependiendo del país, que bueno, para México es 10%, 20%, 25%, que para Europa es 25%, que para China hoy empezó a ser el 104%, entonces pues dependiendo del país es el arancel que se impuso. Este, este impuesto no puede ser evadido con nada, o evadido de manera legal, ¿no? O sea, no puede no pagarse. En México o con la región del Temec, hoy tenemos un acuerdo donde dice, si la mercancía califica como originaria de Temec, el importador en Estados Unidos no tendrá que pagar el impuesto. Y he recibido varias llamadas en torno a 2 preguntas. La primera es, ¿cómo me aseguro que mi mercancía efectivamente califique para Temec? Bueno, pues tendremos que hacer los análisis de los apartados de las reglas de origen. Eso es en un sentido. En el otro sentido, también me parece que en algunos casos mi recomendación sería hacer la consulta al CBP y decir, mira, este es mi análisis de calificar. Te pido que me lo confirmes, porque eso aplica como una consulta a la jurídica, donde ya la autoridad en Estados Unidos no podrá cuestionar si ese producto está calificando o no. Recuerden que el que emite el certificado de origen y lo emite mal es el responsable del pago de las contribuciones omitidas que el que tiene el tenedor del certificado de origen no pagó. Entonces, sí es importante que nos demos a la tarea de verificar y asegurarnos que nuestras mercancías califican como originarias de la región. ¿Para qué? Uno, para el impuesto A. Dos, para el impuesto B, que es del que estamos platicando. El impuesto B yo lo vería a corto plazo, porque mañana puede despertar el presidente y decir, oye,
pues ya no tengo ganas de que tengan ese beneficio. Y en el A no lo puede quitar, pero en el impuesto B lo puede quitar cuando él quiera. Entonces sí es importante que nosotros lo tengamos ahí en mente, ¿no? Y el impuesto C, que es el impuesto distinto de este 104%, que se impuso a las piezas chinas que no alcanzan a tener, a los insumos chinos que cuando se incorporan a un producto terminado, no alcanzan a tener una transformación suficiente. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la Karcher con la que lavamos los coches los sábados, el motor de la Karcher chino no alcanza a tener transformación suficiente cuando lo incorporamos en la Karcher. Entonces, ese motor sí tiene que pagar impuestos. Oye, es que de la misma Karcher nosotros traemos plástico aquí lo inyectamos y hacemos la tapita de arriba del motor. Ah, bueno, ese plástico chino sí adquiere transformación suficiente porque de dejar de medirse por kilos, ahora se convirtió en una pieza de la Karcher y además ya no son estas bolitas de poliuretano que entraron, ¿no? Entonces, sí hay que tener ahí bien identificado porque en la teoría, si ustedes han tenido la curiosidad de revisar cómo vienen los pedimentos o el summary entry en Estados Unidos, viene la línea por el impuesto A y ya dice si lo pagamos o no, si la mercancía califica o no como originaria de la región. La línea por el impuesto B y también dice si la mercancía tiene un certificado de origen y entonces por el momento, o sea, hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo defina, y eso ha estado muy claro en las órdenes ejecutivas diciendo que el secretario de la Defensa Nacional es el que va a determinar si tenemos, en razón de la seguridad nacional, si Estados Unidos tiene un riesgo alto con México o con Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí va a depender, pues un poco, es muy subjetivo porque depende del criterio de alguien más. Y el impuesto C, abajo, que sería el impuesto A y el impuesto B se pagan por las piezas completas y el impuesto C solamente se paga por esa pieza que no adquirió transformación suficiente. Entonces, es importante que tengamos identificados esos tres rubros porque así es como vamos a poder identificar si a qué tipo de impuestos vamos a estar sujetos o nuestro cliente va a estar sujeto del pago. Y digo, a veces vamos porque a veces nosotros mismos somos los importadores en Estados Unidos y allá tenemos los centros de distribución y demás, y de ahí pues le vamos dando la vuelta, ¿no? Pero así es como funciona. Entonces, para mí era importante robarme estos 2 minutitos y que lo tuvieran verdaderamente claro. Afortunadamente y gracias a que la Federación Mexicana me ha hecho el favor de darme su confianza eh, en este tema de apoyarlos y todo, estamos ahí un poco trabajando con las negociaciones del TEMEC. Entonces, si ustedes tienen algo del TEMEC y las reformas al IMEX 4.0, entonces si tienen algo que quisiéramos hacer llegar a las autoridades, algo que a ustedes se les ocurra, etcétera, por favor contáctenme en mi correo, eh, que aquí lo podemos ver, para sumarla a estas peticiones, ¿no? Y con el permiso, Enrique, eh, quiero hacerles una invitación. Durante el mes de mayo vamos a estar trabajando con la Cámara de Diputados, la Cámara Federal en México, en la Ciudad de México, vamos a estar trabajando con todas las reformas que a nivel gobierno, no a nivel sector, se van a ir a plantear al TEMEC. Entonces, si alguien está interesado en acudir, va a haber una sesión de trabajo durante la primera quincena del mes de mayo, y si alguien está interesado en participar, en acompañarnos, en levantar la mano, en hacer este impulso, es más que bienvenidos. Estamos invitando pues, a las asociaciones, a las empresas que tienen algo que decir y que se verían verdaderamente afectadas o que hoy tal vez no es que estén afectadas, pero no se les ha considerado dentro de los capítulos o que a lo mejor pues la regla para conferir el origen a mí no me funciona, etcétera, ¿no? Estamos invitando a los clústeres logísticos a participar para que la Cámara de Diputados sea nuestra voz delante de estas negociaciones de TEMEC, si nosotros, por alguna razón,
no podemos accesar. Entonces, si alguien está interesado, también aquí está mi correo. Por favor, o mándeme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar la invitación. Y bueno, pues sin más, justo llegué a las 12, que es la hora que tenía yo como un límite. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Henry, muchísimas gracias por la confianza y como siempre a sus órdenes. Claro que sí, Betty, muchísimas gracias. Pues de igual manera, invitar a la audiencia a que nos compartan sus dudas y comentarios. A lo mejor pudiéramos cubrir una final, pero pues para poder también cumplir por ahí en tiempo, ¿no? Betty, una pregunta, así como nos estuviste comentando sobre este recinto fiscal que ahora va a estar en FAMEX, nada más para recapitular todo y hacer un comentario de cierre. Esto beneficiaría a las empresas que pueden llevar un producto activo, por decirlo así, en la industria aeroespacial y dentro de la misma feria poder hacer una transacción para poder hacer la adquisición de este bien, ¿verdad? Eso es una de las principales ventajas que se ven. Por ahí estás en mute, Betty, perdón. A ver. Perdón, perdóname. Para mí era importante puntualizarlo y traté de hacerlo 2 o 3 veces porque la regla general dice que nosotros debemos de importar el recinto ferial y después retornarlo al extranjero. Esa es la regla. Sin embargo, ahí dentro, pues entre paréntesis de la regla, cabe la posibilidad de que si logramos un negocio en México, en ese momento nosotros podamos hacer esta extracción del régimen de recinto ferial, hacer la importación definitiva y poder cerrar el negocio con quien afortunadamente lo hayamos logrado, ¿no? Excelente. De igual manera, pues recordarle a la audiencia referente a esta invitación que nos hizo Betty, pues aquí están sus datos de contacto, nombre, correo electrónico y número de contacto para que también puedan estar en comunicación directa con ellos. Y de igual manera, pues Beatriz, agradecer el tiempo dedicado a este webinar a nombre de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial por compartirnos y darnos un espacio en tu agenda para dar a conocer pues estas actualizaciones que se están llevando a cabo en temas aduanales referente al recinto ferial de FAMEX. ¿Algún comentario de cierre que nos gustes compartir, Betty? Pues agradecerles, decirles que en realidad es una ventaja importante el que tengamos esta autorización en la FAMEX, que estamos a sus órdenes para cualquier duda en relación a los permisos. Hemos estado trabajando ya con eso, pero me parece importante también recordar que como mamá Dolores, ¿no? Abril y mayo son los meses en los que tenemos que cumplir con los reportes anuales de comercio exterior, entonces cada quien haga su propia introspección y piense qué es lo que debo de presentar este mes, ¿no? Pero abril y mayo es lo que marzo y abril para fiscal es para comercio exterior. Entonces, agradecer muchísimo, ponerme a sus órdenes y, y, y pues estamos trabajando, ¿no? Gracias por la confianza. Muchas gracias y de igual manera agradecer a la audiencia que nos acompaña en un webinar más de FEMIA. Les comparto nuestras redes sociales, tanto Facebook, X, nuestro canal de FEMIA, LinkedIn y nuestro correo de contacto donde estamos disponibles. De igual manera, pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de los diferentes temas que se están desarrollando en comercio exterior, oportunidades de negocio, productos y servicios, beneficios. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Y nuestro próximo webinar que tenemos planeado para este mayo, 7 de mayo de 2025, de 11 a 12 del día. Gracias a todos y que tengan una excelente semana. Hasta luego.